Buenos días, amigos de los viernes. Como siempre, sucedió de todo, no solo a nivel estatal, sino también en el Congreso, la Administración Federal, en otros estados. Así que mucho de qué hablar. Terminó la sesión del del Senado la semana pasada. La semana pasada hablábamos de un proyecto de ley que se había aprobado en el Senado, que preocupaba mucho a nuestras comunidades y decían que no es buena idea por varias razones. Ese proyecto de ley se aprobó y se convirtió en ley antes de que muchas organizaciones se pudieran poner en contacto con el gobernador para pedir un veto. Muchos de ustedes que tal vez se pusieron en contacto con el gobernador o bien otras oficinas legislativas, esta ley, este proyecto ya se volvió ley. Pueden ver cómo votaron en este tema sus representantes usando el enlace que pusimos aquí en la presentación. También pueden ver el comentario que publicó una de las organizaciones más importantes en este tema. Hay cosas que pueden hacer todavía, pero esta ley entra en vigor el 1 de junio, de acuerdo a nuestros cálculos. A veces las leyes tienen una fecha en la que entran en vigor, pero no siempre está claro. A veces dice como el primer día en el tercer mes, y entonces cada quien tiene que ir haciendo sus cuentas, ¿no? Pero creemos que va a entrar en vigor el 1 de junio de 2026. Así que si alguno de ustedes ha estado pensando en hacer un documento legal, un poder notarial, con sus parientes, siempre es buen momento para pensar en la planeación a largo tiempo y a largo plazo. Y tenemos webinarios nosotros que pusimos en YouTube y pueden repasar esa información por ahí. En cuanto a medidas que se pueden tomar en cuanto a esta ley, todavía vale la pena ponerse en contacto con sus legisladores y comunicar sus preocupaciones acerca de esta ley y ofrecerles retroalimentación. Es muy importante que ellos sepan que los constituyentes están poniendo atención, están observando qué hacen ellos y que tomen en cuenta el voto que hace un legislador a favor o en contra de algo. También hay que considerar para las personas que trabajan con mucha gente, que tienen clientes, que trabajan en la comunidad de personas con discapacidades, cuando entra en vigor esta ley, es muy importante que las experiencias de las familias, las personas, representantes de los pacientes, todas esas se comuniquen. Esta ley caduca en 3 años y esperamos que muchas de las personas que tengan problemas, no necesariamente vamos a ver esos problemas porque no hay suficiente supervisión o como reporte en esta ley para comunicar qué es lo que sucede en las vidas de las personas. Así que el trabajo que hacen ustedes, las personas que ustedes conocen, se vuelve muy importante en cuanto a darnos cuenta realmente qué es lo que está pasando en las vidas de las personas, las familias, si tienen un representante de paciente que no hace las cosas que quiere el paciente o está causando problemas para las familias y está dificultando las cosas. La semana pasada el gobernador también aprobó la, la ley AB 180. Y esta ley asigna fondos al programa Food Share de Wisconsin para cumplir los requisitos incluidos en la ley HR1. También para solicitar una exención al Departamento de Agricultura para limitar qué puede comprar la gente con estos fondos. Esto fue algo que las organizaciones y defensoría de muchos temas lleva desde agosto pidiendo que se haga esto. Los siguientes pasos para que
se reciba este dinero y empiecen el lento camino para contratar personas para este trabajo, por fin puede empezar. Todavía hay algunos proyectos de ley relacionados con la discapacidad en las que no ha sucedido nada. Ambas ya fueron aprobadas por la Asamblea y el Senado, así que el gobernador tendrá que o firmarlas o vetarlas. Hay un mecanismo en Wisconsin en el que si no sucede nada, después de cierto tiempo se vuelve en ley. Ninguna de estas leyes ha pedido el gobernador que se le envíen temprano, a diferencia de las dos que acabamos ya de hablar. Hay en el calendario legislativo hay ciertas fechas en las que las leyes que el gobernador no ha pedido todavía se les envían de cualquier manera. Esa fecha es el 2 de abril. Una vez que se le envía al gobernador esas leyes, empieza a correr el tiempo en digamos, el tiempo permitido que tiene el gobernador para tomar esa decisión. Un proyecto de ley aquí se aprobó en en el último momento en el Senado y permitiría a las personas con discapacidades del programa de incentivo de Medicaid. Fue una ley que empezó a proponer un organizador y que ha llegado hasta a esta parte del proceso. La otra ley es una que se propuso en febrero que permitiría que los maestros decidan qué niños pueden ser excluidos del salón de clase. Muchas personas tenían opiniones sobre esta ley. No está ya concluido este proceso. El gobernador tendrá que decidir si aprobarla o vetarla. Así que todavía hay dos leyes que el gobernador va a considerar qué decisión tomar, así que si ustedes no han tomado medidas, en este momento pueden hacerlo todavía. El Comité Conjunto de Finanzas todavía no ha tomado medidas, no ha actuado para asignar los fondos adicionales que pidió el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral. La semana pasada sucedió el Día de Abogacía a favor de la discapacidad. Muchas personas hablaron con sus legisladores sobre este tema y realmente muchos otros. Y nos enteramos gracias a eso de que muchos legisladores no necesariamente sabían que existía esta solicitud. Hasta cierto grado tiene sentido esto porque el Comité de Finanzas Conjuntas de 16 miembros es quien es responsable de esta decisión. Sin embargo, también es de ayuda que otros miembros de la legislatura oigan las opiniones de los constituyentes en cuanto a cómo es esperar cuando uno está tratando de obtener un trabajo y cómo esto impacta a las familias, los programas de transición escolar y, por supuesto, a Medicaid. Para muchas personas, si no pueden acceder a DVR, eh, el cual se financia sobre todo con fondos federales, si uno está en Family Care o IRIS, puede obtener ciertas ayudas similares, pero esas se reembolsan solo al 60% por parte del gobierno federal. Así que a los que nos preocupan los apoyos en la comunidad, en el hogar, y queremos que se usen de manera más eficiente esos fondos, el que nos digan que tenemos que solicitar y esperar en esa lista de espera de DVR más de un año antes de poder pedir apoyo a largo plazo, es como una doble cachetada, porque no solo tienen que pasar por ese papeleo administrativo, sabiendo que se nos va a decir que no en un lugar, simplemente para acceder al mismo servicio en otro lugar, aunque tiene menos cobertura.
Esto, por supuesto, le pone más peso a los servicios en la comunidad y en el hogar. Simplemente no reciben suficientes fondos. Siempre vale la pena ponerse en contacto con sus legisladores, aun si no son parte del Comité de Finanzas, para hablar de este tema. Los centros sobre la vida independiente tuvieron sus visitas con los legisladores esta semana y tenían un mensaje similar. A ellos les dijo una de las oficinas de finanzas conjuntas, tienden a seguir reuniéndose una vez al mes. Esto es nuevo. Dice, esto no ha terminado todavía en cuanto a las posibilidades de aprobar esta solicitud, así que hay que mantener esa presión. Survival Coalition se va a reunir la semana que viene para hablar de estrategias para solicitar que se apruebe esta solicitud. Así que esperemos tener una actualización sobre esto el siguiente viernes que nos veamos en cuanto a cosas que podemos hacer para apoyar y animar a este comité a que aprueben esta solicitud. Ya es mucho menos probable que vaya a haber una sesión especial por varias razones. Primero, el líder de mayoría del Senado, LeMahieu, y el vocal de la Asamblea, Boss, dijeron que van a jubilarse y el gobernador no va a postularse para reelección. Entonces, las tres personas que han dicho que estamos negociando para cortar impuestos para, en cambio, ah, para tener en cambio un poco de aumento en gastos, ah, para tener más ingresos. Dicen que no van a regresar. También hay varios legisladores que van a estar fuera del estado y del país en el futuro inmediato. Eso también quiere decir que no van a estar aquí para participar en una sesión especial. El gobernador ha llamado una sesión especial para, para reorganizar los distritos. Todavía es posible que llame a otra sesión especial, pero creo que es muy poco probable que haya legisladores presentes para eso. Todavía hay cosas en que fijarse, como el Comité de Finanzas Conjunta, pero el enfoque ahora está más yendo hacia la siguiente sesión. El 10 de abril vamos a ver en más profundidad qué es lo que ustedes, los constituyentes, pueden estar haciendo ahorita, aún antes de saber quién va a regresar a la legislatura. Los defensores están ya pensando en cuáles son las cosas que sabemos que tenemos que enfrentar, qué tipo de propuestas necesitamos tener, ya sea para un presupuesto o un proyecto de ley. Hay una elección en la primavera, 7 de abril, muy pronto. Hay una oficina estatal, uno de los escaños de Corte Suprema de Justicia está, va a estar bajo elección. Esos son de 10 años. También quien está en los mesas a nivel condado y en las escuelas, los distritos escolares van a estar bajo elección. Entonces, por ejemplo, son temas como personas que viven en esta localidad están de acuerdo con subir sus impuestos de predial para financiar más a las escuelas, cosas así. Entonces, usted puede checar por Google qué temas van a estar en su boleta local, si tienen preguntas al respecto. Mucha gente han estado diciendo desde hace mucho tiempo que la, el periodo especial más importante para elecciones no va a empezar hasta después de las elecciones de primavera. Entonces, el 10 de abril vamos a hablar
de cuáles son los puestos que se van a votar en la primera vuelta en agosto y las elecciones en noviembre. ¿Y qué decisiones van a poder hacer las personas para quienes vamos a votar en estas elecciones? Todas las personas ah, que votamos para las elecciones van a ser ah, elecciones para gente ya sea que quieren reelegirse o para personas que ya no quieren repostularse o personas que van a jubilarse. Entonces, ya se sabe quiénes no van a volver a postularse y así vamos a saber cuáles puestos están abiertas. Ya estamos viendo que hay varios lugares donde va a haber algo de cambio. Entonces, parte de lo que vamos a hablar el 10 de abril no es solo qué tipo de posiciones y qué tipo de decisiones van a poder hacer los ganadores de estos puestos, pero también hay un, hay posibilidad de interactuar con constituyentes, las personas, los candidatos que se están postulando. Entonces podemos hablar con candidatos sobre los temas de nuestro interés. Esta es la lista que tenemos ahorita. Esa lista probablemente se puede cambiar porque no están, las personas que se quieren postular tienen hasta mayo para entregar todos sus papeles, de tramitarlo. Sabemos quienes ya han dicho que no van a postularse. Todos son republicanos, cuatro en la Asamblea y cuatro en la Casa de Representantes, cuatro en el Senado y luego hay cuatro demócratas que están en posiciones electas y se van a postular para otra posición que es de elección. Entonces, si no se puede postular para dos o estar en dos posiciones, entonces si uno quiere postularse para otra posición, tienen que abrir la posición donde están. Entonces, estos son tres personas que van a abrir su espacio, su escaño. Bueno, este pasó a las 2:30 de la mañana. El Senado aprobó un proyecto de ley para aprobar todo el Departamento de Seguridad Interna que ha estado parcialmente cerrada por las últimas 6 semanas. El Departamento de Seguridad Interna está encargado de varias cosas, incluyendo ICE y FEMA y, seguridad en los aeropuertos. ah, Recientemente hemos escuchado mucho de Border Patrol y de ICE, pero tienen muchas otras áreas del que están encargados. Entonces, lo que se aprobó hoy se va a financiar todo, salvo ICE y Border Patrol. Pero los demócratas no lograron conseguir otras cosas que querían. Tenían una lista de elementos que querían, por ejemplo, que los agentes de ICE no pueden estar enmascarados y otras cosas que querían incluir en este paquete, pero en general los demócratas sienten que la propuesta que se aprobó en el Senado fue más similar a lo que ellos querían, que era aprobar las partes que no sean ICE y Border Patrol y dejar abierta la situación, la pregunta, la cuestión de ICE y Border Patrol por lo pronto. Pero como hemos discutido antes, el proyecto de reconciliación que se aprobó el año pasado, HR1, tenía mucho dinero que se dio a ICE y CBP, 140 mil millones de dólares que pueden seguir utilizando sin importar qué pasa con su presupuesto anual. La Casa de Representantes puede votar sobre este proyecto de ley hoy, lo que si lo hacen, por lo menos
ayudaría a volver a abrir las partes que la agencia dice que quiere abrir. Ayer el presidente dijo que, bueno, vamos a financiar solo los agentes de TSA. Esta estrategia se ha ocupado anteriormente, que el dinero que fue aprobado para otra cosa se está moviendo para financiar otra prioridad. Y muchas personas están notando que esto es una violación del acta común porque usar financiamiento que el Congreso aprobó para otra cosa, para financiar otra cosa que no fue aprobado por el Congreso, es ilegal. Y este presidente lo ha hecho antes, en el último cerrazón. Entonces, eso es una repetición de ese patrón. No hay mucha información sobre qué dinero se está agarrando para pagar a los agentes de TSE que han perdido dos veces su salario. Y si hay dinero entonces obviamente sí existe dinero para pagar a los agentes de TSA. Entonces no es claro qué acción, qué está haciendo la administración para eso y de dónde están agarrando el dinero para pagar a los agentes de TSA ahora. Los miembros republicanos sí quieren financiar algo para ICE. Entonces están hablando de un proyecto de ley reconciliación, un segundo proyecto de reconciliación y usando el financiamiento para ICE como una bandera para empujar un proyecto de reconciliación presupuestal. La última vez, los incentivos de impuestos que muchos republicanos quieren eso fue el motor o el incentivo para aceptar muchas otras cosas que se incluyeron en ese proyecto de ley que aunque fueron mucha gente en el país estaban en contra de eso y no estaban los del Congreso tampoco todos de acuerdo con eso. La otra cosa que vamos a hablar sobre el segundo proyecto de ley de reconciliación al rato, pero otra cosa que ha estado haciendo el Senado Federal es seguir debatiendo el proyecto de ley Save America. No quieren dejar el filibuster, los republicanos. Entonces, por lo pronto, no tienen los 60 votos necesarios para traerlo a voto siquiera. Entonces, la mayoría de gente tienen confianza de que no hay votos suficientes para traerlo al Senado, pero hay mucha necesidad de comunicar qué quiere decir ese proyecto de ley para diferentes personas. Pueden ver que hay un cambio de tono. Muchos republicanos están diciendo que solo se necesita una identificación con foto para votar, pero en verdad tiene muchos elementos que van a hacer que mucho más difícil para la gente votar. No es solo tener una identificación con foto, sino hay que tener mucho más documentación. Hay un artículo que salió la semana pasada de cómo este tipo de proyecto de ley impactaría a las personas con discapacidades. Personas con discapacidades de por sí en el sistema actual son los que tienen más problemas para votar y son un grupo grande de votantes. Uno de cada 6 personas en edad de votar tiene alguna discapacidad. Entonces, el proyecto de ley que se está debatiendo requiere mucho más documentación como certificado de acta de nacimiento o pasaporte, registrar para votar en persona. Y si uno no tiene acta de nacimiento o pasaporte, se requiere dinero para conseguirlos. Muchas veces hay un costo
para pedir el acta de nacimiento. Hay personas que nunca tuvieron uno o que nacieron en casa. Esto es otro tema, pero si no tienes acta de nacimiento, eso es un reto. Y pasaportes también requieren tiempo y tienen costos asociados a ellos. Mucha gente con discapacidades tienen poco bajos ingresos o están en nivel de pobreza, entonces cualquier cosa que requiere un costo para poder votar, eso es una barrera para ellos para votar. Las identificaciones gubernamentales de foto, de gobierno con foto, hay incluso estados como Wisconsin que tienen eso. ah, Todavía no sabemos si la lista estatal de identificaciones sería aceptada o no por el nivel federal. Entonces, estamos viendo que identificaciones que están aceptados a nivel estatal con foto, puede ser que no parece que no van a estar aceptados a nivel federal. También identificación estudiantil y identificación tribal. ah, Puede ser que no incluya todo lo que dice las reglas federales de qué es necesario. Entonces va a haber también hay mucha conversación de restringir los votos por correo y esto es algo que se ocupa mucho, especialmente para personas que no pueden manejar o que tienen dificultades para entrar al área de votación por retos a discapacidades. Entonces, una de las razones por las cuales la comunidad de discapacitados está prestando mucha atención a este proyecto de ley porque va a impactar de manera desproporcional a esta población. Para darles un poquito más de datos, estadísticas sobre esto, muchas personas con discapacidades no tienen una licencia para manejar, tiene sentido, y como 21,3 millones de personas no tendrían lo que necesitan para demostrar su ciudadanía a la mano. Así que son muchas personas que de manera instantánea habrían perdido la posibilidad de participar en eso. Es decir, que no tendrían lo que necesitan y quedaría bloqueado su derecho a votar básicamente por requisitos de papeleo. Para muchas personas con discapacidades, las barreras adicionales, que se tenga que votar en persona, tener reuniones en persona para verificar cosas, otros tipos de obstáculos con el transporte, con los ingresos. Todo eso significa que estos requisitos hacen doblemente el triple de dificultad para que algunas personas puedan mantener su derecho legal a votar. Lo tienen, pero ahora tienen que hacer muchas cosas para demostrarlo a través de papeleo. Ahora vamos a hablar del proceso de reconciliación. Hay analistas, comentaristas que dicen esto es muy poco probable. Y tal vez es cierto. Lo que yo diría es que hemos visto que han sucedido muchas cosas poco probables en el último año. Así que cuando oímos conversaciones sobre deberíamos de usar o no el proceso de reconciliación, qué deberíamos de incluir, qué son algunas cosas que deberíamos de incluir, y ahora el incentivo de usar este proceso no solo para la financiación adicional que pidió el ejército, sino también para ICE, para migración, para la patrulla fronteriza y ahora hay más legisladores a los que están considerando dónde agregar cosas que tienen que ver con gastos. Así que creo que no debemos de seguir diciendo esto no es probable. Creo que podemos decir, si tienen suficientes votos para lograr esto, deberíamos de esperar que esto va a ser una manera atractiva de hacer avanzar muchas cosas que puede que ellos quieran decir que lograron en un ciclo electoral.
Algo en particular que tener en mente es que no solo el Comité de Estudio Republicano del Congreso, que según recuerdo son varios cientos de miembros, están diciendo deberíamos de concentrarnos en la prevención del fraude y recortes de gastos en los programas sociales estatales. Hemos hablado de cómo esto se ha vuelto un tema recurrente, especialmente entre los conservadores fiscales, que cualquier gasto nuevo se debe de equilibrar haciendo recortes a otros gastos. Eso fue lo que sucedió en la ley HR1. Se redujo el ingreso por los impuestos y lo equilibraron haciendo $1 billón de recortes a Medicaid y creo que 300 millones de recortes a SNAP, además de otros recortes. Así que esta idea de usar una ley de reconciliación para hacer aumentos de gastos y recortes de gastos es algo que hemos visto ya de manera rutinaria en este tipo de leyes. Creo que con la retórica que hemos estado viendo al principio de este año y que ha seguido aumentando y viene de la administración y también del Congreso, es que quién sabe cómo, pero hay dinero que se está tomando de manera fraudulenta de programas como Medicare, Medicaid. Así que es probable que vuelvan a mirar ahí pensando en dónde hacer más recortes. No significa que eso es lo que va a pasar, pero yo creo que decir es poco probable que suceda X o Y no, no es buena estrategia porque en el último año han sucedido muchas cosas que eran poco probables. Además, parece que aumenta, digamos, el incentivo para hacer esto que hemos visto en los últimos meses, pero siguen aumentando las razones para querer hacer esto. Una de las cosas que quieren incluir los miembros en esta ley de reconciliación son algunos de los cambios de la ley Save America Act, este, si no hay suficientes votos para aprobarla en el Senado. Hay interés en decidir qué elementos de esa ley se podrían incluir en una ley de reconciliación. Recuerden, la ley de reconciliación se debe de concentrar en asuntos fiscales. Si llevan un año reuniéndose con nosotros, puede que recuerden cosas así muy académicas. Estas leyes, estos reglamentos permiten que se incluya esto o no, es suficientemente relacionado con finanzas o no, etcétera. Esto significa que los legisladores ya están pensando, ok, ¿qué podemos incluir en esto y qué dicen las reglas acerca de eso? Uno de nuestros representantes, Representative Style, ha sido uno de los líderes del MEGA Act y Save America Act y está tratando de identificar qué ideas podrían tomar de esas leyes para incluirlas en otra ley de reconciliación este año. Pueden ver que muchas de esas ideas son cosas que creemos que afectarían de manera desproporcional a personas con discapacidades y su derecho al voto. El proceso presupuestario federal continúa. Esta diapositiva no es nueva, pero vale la pena recordar que, digamos, además de las crisis, todavía hay asuntos normales que siguen sucediendo y que debemos de seguir observando. Cuando sale el presupuesto del presidente, vamos a analizarlo y hablar de él. Hablando de la administración ahora, el director de CMS sigue hablando de supuesto fraude de Medicaid. En un momento hablaremos de Minnesota. Como saben, CMS ha tomado algunas acciones eh,
nuevas y sin precedentes en Minnesota para diferir pagos, solicitudes de reembolsos que ya se han presentado, además de decir, si no hacen ciertas cosas, vamos a retener la porción federal que supuestamente debíamos demandar al Estado. El director de CMS le está diciendo a otros estados, estamos dispuestos a hacerles lo mismo a ustedes. Lo que ven que le hicimos a Minnesota, eso también se los podemos hacer a ustedes. Específicamente pensando en Medicaid. Hay otros 4 estados, además de Minnesota, que CMS ha identificado en ciertas cartas. Agregaron a Florida, originalmente era California, Maine, Nueva York y Minnesota, y agregaron a Florida hace poco. Los servicios de los que se están hablando como fraudulentos se concentran en los servicios comunitarios y en el hogar, que existen para mantener a las personas en la comunidad en lugar de en las instituciones. ¿Saben ustedes que hubo audiencias, hubo informes de centros de investigación, etcétera, avanzando la narrativa de que hay una conexión entre gastos altos en ciertos servicios y la existencia de fraude? Esta es una relación que no existe, no es verdadera, pero se está usando para justificar un escrutinio aumentado en estos tipos de servicios, de manera que detiene los pagos a los proveedores de estos servicios. Creo que lo más relevante de este artículo es que antes de que CMS tomara medidas, Minnesota ya estaba haciendo investigaciones de fraude en algunos de los servicios que identificó CMS. El estado ya estaba investigando algunos servicios en la comunidad y en casa que ellos entendían que CMS estaba revisando. Ya habían hecho algunos pagos atrasados a esos proveedores. De nuevo, muchos de los servicios analizados y que recibían pagos atrasados son servicios que las personas reciben en casa. Los defensores en Minnesota ya estaban preocupados por esas acciones porque decían, a ver, un momento, están mirando solamente aquí y no estamos viendo que estén siendo muy específicos, y las personas en Minnesota decían, ya mis servicios se han visto interrumpidos, se han atrasado los pagos, y resultó en una muerte de un hombre que perdió sus servicios en casa. Esto fue en diciembre, antes de que CMS tomara ninguna medida. Lo menciono porque ahora que CMS está tomando medidas para no pagar por servicios que ya se dieron y potencialmente no enviarle al Estado el dinero para futuros costos, ya tenemos aquí un caso de prueba que nos muestra qué significan, qué resultan estos atrasos en diciembre. Ahora estamos viendo un paso mucho más grande que está tomando CMS. En enero fue que decidieron que no iban a pagar, sino hasta recibir ciertas pruebas, más de 2 millones de dólares que se debían. También hemos oído comentarios de que van a hacer otras retenciones, otros pagos diferidos. Dijeron, Minnesota, creemos que no estás cumpliendo nuestros reglamentos acerca de fraude y estamos dispuestos a retener 2.000 millones de dólares a Minnesota este año. Eso es esencialmente es un recorte instantáneo, de inmediato, de 20% del presupuesto de Minnesota de Medicaid. Estas son algunas de las cosas que el Instituto Paragon dijo que debería de hacer CMS, y ahora estamos viendo que lo está haciendo.
Un poco de contexto, la cantidad de fondos para Minnesota equivale a dos terceras partes de lo que tienen en su fondo para emergencias. Así que el Estado no tiene maneras de cubrir ellos mismos los fondos que el gobierno federal se está rehusando a enviar al Estado. Uno de nuestros consejeros aquí hizo comentarios en este artículo y dijo, hay gente que va a morir. Si la persona pierde los apoyos que necesita para vivir, ese va a ser el resultado. Y ya vimos un resultado aquí en el que esos servicios estaban interrumpidos porque no se les estaba haciendo esos pagos. En cuanto a Medicare, vamos a hablar de personas que tienen doble elegibilidad. Hay personas con discapacidades o personas mayores que usan estos dos programas de manera casi intercambiable. Puede ser porque están en ambos programas al mismo tiempo. Aquí estamos hablando de Medicare, pero hay una idea similar. CMS ha hecho cambios a cómo los hospitales presentan sus cobros para pedir reembolsos. Básicamente han dicho, estos cambios se supone que son para evitar el fraude, el uso incorrecto de fondos. Y ahora va a ser más fácil para los hospitales presentar estos reclamos. Desafortunadamente no está funcionando bien. La información que vemos de los hospitales no se transfirió correctamente de un sistema a otro cuando el gobierno federal lo implementó. No sé si este sistema lo pusieron a prueba antes de activarlo. Parece un problema muy grande para el que no se prepararon antes de activarlo. Muchos sistemas que entran en vivo y luego se ve que no se hizo pruebas suficientes de antemano. El sistema está diseñado para ayudar a los hospitales a cobrar de manera mejor y si no sirve, estás trabajando mal y no has hecho el trabajo necesario de antemano para asegurar que esos problemas no sucedan. Entonces, hay muchas peticiones de reembolso de Medicare que deben de ser pagados, que están siendo rechazados y gastos que han hecho los hospitales que quieren ser reembolsados y no los han logrado. Entonces cada vez están teniendo que llamar al teléfono de Medicare varias veces para comprobar que la cuenta que está siendo negado o retrasado es legítimo para poder ser reembolsados por esos cuidados que ya se han dado y que ya se han pagado. Eso es un tema importante porque como ustedes saben, hay solo cuatro pilares para pagar para cuidado en este país. Medicare es el más grande y luego Medicaid y luego el seguro ACA, Affordable Care Act, y luego seguros privados, es decir, por empleado, por patrones. Hay personas que pagan por fuera de seguro, es decir, por su cuenta, pero sí existe, pero no es la mayoría, ni siquiera es un porcentaje grande. Entonces, si Medicare y o Medicaid y o ACA se vuelven fuentes menos confiables de pago, tiene un impacto muy rápido y hemos visto qué tan nerviosos están los proveedores de servicios de salud cuando ven los recortes en Medicaid y los cambios que estamos viendo. Por eso también estamos viendo cómo muchas más personas están sin seguro médico o que sus
reembolsos de gastos médicos están siendo retrasados por los cambios en el ACA. Y ahora Medicare también se está volviendo una fuente de financiamiento para gastos médicos menos confiables. Entonces, son tres de los cuatro fuentes. Ese es otro ejemplo de Minnesota que está pegando a los hospitales, sobre todo hospitales rurales, donde Medicare es una proporción más grande de su presupuesto, es más una parte más grande de su presupuesto operacional. Hay hospitales que están diciendo que estamos teniendo tantos problemas con los reembolsos de Medicare que si no lo podemos resolver pronto, tenemos que cerrar nuestras puertas. Y creo que eso es relevante para nosotros porque escuchamos mucho del acceso al cuidado de salud, y la falta de hospitales y desestabilizar las fuentes de financiamiento es una razón muy grande de por qué los hospitales, algunos hospitales no pueden seguir funcionando. Y como hay menos y menos personas que tienen seguro por sus empleadores o que paga menos esos seguros. Entonces no es difícil ver cómo el sistema de salud se puede deshacer bien rápido, a derrumbar. Y también hay más y más residentes de pocos ingresos, donde no hay muchas opciones para cuidado de salud. Bueno, ahora hablando de la ACA, del Affordable Care Act, que no hemos hablado sobre eso por unas semanas, vamos a seguir recibiendo datos sobre las consecuencias de los cambios que estaban en el HR1 y también los subsidios que se están venciendo. Ahorita sabemos que como 9% de personas que tenían planes de Marketplace han optado por estar sin seguro porque no podían pagar ningún plan de pago y no estaban, no, no había otro plan que podían tomar, entonces no tienen seguro. Hay otro 22% que ahora su seguro va a ser Medicare o Medicaid o un empleador. Y quiero que sepan que si han reemplazado su seguro por Medicare y eso, Medicare paga 100% de los gastos. Si uno baja de Medicare a Medicaid, si uno no tiene pocos ingresos, bajo Medicaid puede estar en el nivel de pobreza. Y si Medicaid tiene más personas bajo nivel de pobreza y al mismo tiempo hay más requisitos para tener Medicaid y comprobar que pueden tener Medicaid, entonces es una presión mayor sobre el sistema de Medicaid y es un reto para los estados. Algunas personas pueden recibir seguro en sus trabajos, pero no tenemos datos de qué tan bueno es o qué tanto lo pagan. Entonces, esas personas que están pasando a un nivel, a uno de los seguros gubernamentales, que es Medicaid o Medicare, el 1 de abril siempre ha sido una fecha cuando muchas personas que están viendo acá es cuando piensan que vamos a ver los impactos de los subsidios que se están venciendo, porque hay muchas personas que tuvieron que tomar decisiones de inscribirse a un plan en diciembre o enero y tuvieron que tomar estas decisiones antes de saber si el Congreso iba a extender los subsidios o no. Y hubo personas que probablemente escogieron planes que quizá hubieran podido pagar con el subsidio y sin el subsidio no lo van a poder pagar. Hay personas que ya están en planes de bajo costo y no, no podían escoger un plan más barato porque no existía un plan más barato. Entonces, el 1 de abril es el día que si las personas que no han pagado sus primas les van a desinscribir.
Entonces, muchas personas que están viendo el sistema y cómo funciona, están viendo que el primero de abril vamos a ver otra caída, quizá una caída grande de personas que estuvieron en acá el año pasado y ahora ya no están. Las encuestas sobre eso dicen que como 20% de las personas en el sistema no están seguros de poder pagar sus primas para todo el año. Y si no pueden pagar sus primas, vamos, mientras avanza el año, podemos ver más personas que salen del sistema de ACA. Y es difícil saber si van a pasar a Medicare o Medicaid o sin seguro. De por sí ya estamos viendo a personas diciendo que los ah, costos cuidado de salud son más tan altos que tengo que disminuir mis gastos en otras áreas esenciales. Personas con condiciones crónicas, enfermedades o situaciones que se tienen que manejar continuamente o personas con discapacidades son las personas que se impactan más con los costos que están aumentando de cuidado de salud. La, lo que tiene el más impacto ah, por edades, personas de mayor edad, personas de 50 a 64 años, es la edad en que empiezas a tener condiciones que se necesitan ser tratados o pruebas, exámenes que si uno no los hace puede causar más problemas más adelante. Esas son personas que de por sí tienen los aumentos más grandes en sus primas para sus seguro pagos de primas y también gastos mayores de lo que pagan ellos mismos fuera de su seguro. Entonces, ahora ACA permite que los aseguradores cobren a los adultos de 60 y mayor 3 veces más para sus primas que los que están en sus 20. Entonces, los aseguradores quieren a más personas jóvenes que normalmente tienen menos costos, menos gastos médicos. Ah, entonces, por estar en una edad más grande, les pueden ser cobrados mucho más grandes. Entonces, de por sí, personas de edad mayor estaban ya en los planes más baratos. No hay no hay servicios más baratos. Entonces hay personas que estuvieron, por decir, en nivel plata y que pueden bajar a nivel bronce, pero los que ya estaban en nivel bronce de planes de seguros no pueden bajar más. Entonces hay muchas personas que tienen primas de seguro muy altas que no pueden pagar y están reduciendo sus gastos en otras cosas necesarias y no están ocupando su seguro. Están diciendo, yo voy a esperar hasta que llegue a edad de Medicare antes de hacerme ese estudio que no sé cuánto va a costar. Y eso pues tiene sentido a nivel individual, pero lo que quiere decir de nivel fiscal es que hay muchas personas que van a tener más y más necesidad de trabajos preventivos y cuando lleguen a la edad 65 y entran en Medicare, entran todas esas personas que han estado retrasando estudios y cuidado que tiene años que necesitan y de repente van a estar en Medicare y lo van a pedir. Y también quiere decir que personas que podrían haber recibido cuidado preventivo, que cuesta mucho menos, de repente a los 65 años van a entrar y quizá van a necesitar cuidados mucho más caros. Bueno, pasando al Departamento de Educación, este artículo no nos dice nada nuevo, solo que el poner al Departamento de Educación a otro lugar va a pasar muy pronto. Puede ser que la Oficina de Manejo y Presupuesto, ah, donde va a ir.
si van a pasar del Departamento de Educación al Departamento de Servicios o Servicios Humanos o Departamento de Labor. Hay gente que está diciendo, eso es una violación de la ley. Congreso no dijo que se podían hacer eso. Y este grupo está ah, mostrando o hablando las preocupaciones de mover el Departamento de Educación al Departamento de Salud y Servicios Humanos, porque la educación de estudiantes con discapacidades no debe de ser, dicen que no debe de ser bajo un modelo médico. En la reunión sobre personas interesadas en educación esta semana, los estados reciben muchos dineros federales para educación, pero los términos y condiciones de estos dineros lo están cambiando a cada rato. Entonces, a lo que te estás acordando como estado para recibir ese dinero puede ser muy diferente ahora y muchas personas están diciendo que los términos y condiciones se están cambiando para que el dinero se pueda quitar de ciertos estados de manera más fácil. Y el mensaje es que cualquier financiamiento federal se debe de considerar como no confiable, ¿no? Y eso es algo muy importante porque los estados reciben mucho financiamiento para estudiantes de bajos recursos, título uno y para estudiantes con discapacidades. Entonces, lo que van a hacer esos términos y condiciones y cómo se van a ocupar para prevenir recibir dinero o permitir que el gobierno federal quite dinero, justificando quitar dinero de los estados. Es un mensaje nuevo y creo que está basado en un patrón que se está viendo eh, en los últimos meses, que financiamientos que eran para 5 años se recortaron antes de tiempo o el monto de dinero que se iba a dar fue cambiado o el monto que antes recibían los estados, ya no pueden recibir. Y hay un patrón que financiamiento de educación se está viendo como nos lo van a dar, los vamos a poder mantener y los términos siguen cambiando. Independientemente de dónde acabe la educación especial, sigue siendo esta una señal a los defensores en este tema de que el financiamiento federal tal vez no llegue a los estados. De nuevo, es una presión en los presupuestos estatales cuando hay un hueco para el que no estaba planeando un estado. Se vuelve difícil planear todo. Muchos distritos escolares establecen su presupuesto de acuerdo al año natural y ahora tienen mucha incertidumbre en cuanto a cómo hacer eso. No hemos hablado mucho de lo que está sucediendo en la Suprema Corte, pero este es un caso muy importante. Puede que lo hayamos mencionado brevemente en el verano. Originalmente eran 17 estados los que estaban en esta demanda. Esta demanda se concentraba en una regla que promulgó el Departamento de Servicios Humanos, que se suponía que debía de aumentar el acceso y hacía cambios a los requisitos que tenían que cumplir los proveedores para expandir el acceso a Medicaid para las personas mayores. Como parte de eso, la agencia, siguiendo al expresidente Biden, incluye a las personas trans como una de las clases protegidas y ellos hablaban de la ley, el acto de rehabilitación para expandir estas cosas. 17 estados demandaron en cuanto a esa regla. Se hizo mucho trabajo por los defensores de discapacidad para decirle a esos estados lo que están haciendo es demandar para poner en pregunta, en tela de juicio,
el acto de rehabilitación de 1973. ¿Están seguros que quieren hacer eso? Porque esa ley es la que permite que las personas con discapacidades estén en la comunidad. Este fue uno de los mensajes principales de Judy Hume, que fue esta ley una de las que preparó las reglas que permitían que se presionaran a los estados para permitir servicios más allá de los institucionales. Ahora, esta regla se modificó para no incluir, para quitar el vocabulario específico acerca de las personas trans. Para 9 estados esto fue suficiente para dejar la demanda. Sin embargo, 7 de estos estados siguen este proceso de demanda. Pueden ver aquí cuáles son esos estados. Está poniendo en tela de juicio los derechos básicos que garantiza esta ley de 1973 y argumenta que las reglas actualizadas de la sección 504 no van en contra de la Constitución y van más allá de la autoridad reglamentaria y que los estados no pueden cumplir esas leyes. Lo que preocupa a la gente es que si los estados ganan esta demanda, Texas es el primero de estos estados, así que puede que oigan que se habla de esto como el estado de Texas. No es el único estado, pero es el primero que se nombra. A la gente le preocupa que si esa parte, digamos, fundamental de la ley de 1973, si no se sostiene, puede que los servicios comunitarios y en las casas no se requiera que existan. Puede que ustedes recuerden que de acuerdo a la Ley Federal de Medicaid, los servicios comunitarios en casa son opcionales. Sin embargo, la semana pasada vimos un artículo que decía que una de las razones por las que los estados se han alejado de los servicios institucionales y hacia los servicios comunitarios y en casa ha sido para respetar y cumplir las leyes de derechos civiles, específicamente esta ley de 1973 y una decisión llamada Olmsted de 1999. Así que hay dos razones por las que los estados han ofrecido estos servicios opcionales. Parte de eso es porque eso es lo que quieren las personas. Otra parte es que es un costo mucho más bajo que las instituciones. Se le puede apoyar a muchísimas más personas de las que se podría en una institución. Y también esas leyes federales y decisiones judiciales que dicen tienes que hacer eso porque se tiene que ofrecer un lugar en el que las personas estén en la comunidad. Si los servicios son opcionales dentro de Medicaid y ya no se requiere que tengan que ofrecer un lugar para que las personas estén en la comunidad, muchas personas con discapacidades están muy preocupados porque creen que puede significar perder el derecho a estar en la comunidad y que la única opción se vuelven las instituciones, en particular para las personas con discapacidades intelectuales o el desarrollo. Así que esto es importante. Otro caso importante en la Suprema Corte, este tiene que ver con un reto a una ley de Mississippi, de nuevo relacionada con el voto por correo. Creo que son 18 estados y territorios los que permiten que las boletas que llegan después de la elección, pero que se enviaron el día de la elección o antes, que se cuenten esas boletas todavía. Este caso tiene que ver con si esto se debe de permitir o no. Es decir, si cualquier cosa que llega después del día de la elección se debe de contar o no. Esto aplicaría para muchísimas boletas que se envían de otros países o del ejército. Este, sería importante para muchas personas si esto cambia.
y presenta muchas preguntas nuevas acerca de, ok, ¿cuándo es el momento en el que un votante toma una decisión? ¿Y cuál es el momento en el que se puede contar o no una boleta? Varios jueces, algunos conservadores, algunos más liberales, dicen, un momento, si se decide de cierta manera, en este caso, los votos tempranos también se pondrían en duda. Generalmente la Suprema Corte presenta sus decisiones en junio o julio, así que estos dos casos pueden tener consecuencias muy grandes para las personas con discapacidades. Nos podría poner en una situación muy diferente a la que estamos ahora, especialmente considerando a los estados que están buscando cómo llenar los huecos en su presupuesto. Todos los estados están en aprietos en cuanto a su presupuesto, pero este artículo se concentra en los estados con gobiernos republicanos y dicen que muchos de ellos ya están batallando con déficits importantes para este año. Y cómo las cosas que se aprobaron en HR1 van a profundizar ese déficit, esa diferencia entre gastos e ingresos. Hemos visto diferentes métodos o actitudes que han considerado estos estados mientras deciden cómo es que aumentamos nuestros ingresos o hacemos recortes, dejamos de hacer ciertas cortas. Creo que lo importante aquí no es solo que muchos estados están en aprietos y algunos tienen gobiernos republicanos, eh, y que algunos estados han tomado decisiones como los que han decidido hacer recortes a sus impuestos están aún en más aprietos, sí, también es verdadero. Creo que lo importante aquí es que la mayoría de los estados están concentrados en ciertas áreas y servicios a las personas con discapacidades son de los servicios que más comúnmente están considerando los estados. De nuevo, estas son las personas que necesitan más cuidado a largo plazo, eh, son gastos altos y las personas no tienen otras opciones más que estos programas estatales. Así que si uno está buscando un número grande para hacer recortes, es ahí donde donde se va a mirar primero. Esto está sucediendo por todos lados. Me parece que estos tres artículos son relevantes. El primero nos da como una vista general de los fondos, digamos, para crisis. Puede que hayan oído esto en el tema aquí en Wisconsin. Decir, bueno, tenemos 4.000 millones de dólares en el fondo para crisis. Y y decir, bueno, para este tema que es relevante para mí, decir, tenemos ese dinero en el fondo para crisis, podríamos financiar esto o aquello. Y retóricamente creo que ha funcionado, pero es importante recordar que ese fondo de crisis, digamos, se puede usar solamente una vez que se gasta, ya no está ahí. Así que son fondos que se pueden usar para un gasto de una vez, no tanto para servicios a largo plazo. Si hay un hueco en el presupuesto que creemos que solo existe ahora y en el siguiente ciclo ya no va a existir, pues tal vez sería adecuado usar este fondo, ya que son fondos que una vez que se gastan no se van a volver a llenar, digamos. Entonces, no son soluciones a largo plazo y son cosas que estamos viendo que los presupuestos estatales están empezando a usar estos fondos como soluciones temporales. Al presupuesto siguiente, ese fondo para crisis
ya no va a estar ahí y por lo tanto no es una solución para situaciones como Medicaid. Sabemos que los costos van a continuar y tal vez incluso van a aumentar. Hay un artículo sobre Missouri. Ellos usaron parte de su fondo de emergencia para cerrar un déficit de 2.000 millones. Fue suficiente para cubrir el déficit que tenían en Medicaid. Esto era para servicios autodirigidos y el sistema de servicios en la comunidad. Así que tal vez esta es una respuesta segura para este momento, pero después va a haber otro presupuesto, así que esta es una victoria temporal. En Arkansas están considerando su fondo de crisis y dicen, bueno, hay dinero ahí, así que ¿por qué no hacemos más recortes a los impuestos? Como tenemos eso ahí, sabemos que no vamos a perder esos servicios. Así que dos estados, dos maneras completamente diferentes de pensar en cómo usar ese fondo de emergencia. Maryland ya hizo algunos recortes a los servicios de discapacidades, un poco menos de lo que propuso originalmente su gobernador, gobernadora. Sin embargo, es grande. 150 millones de dólares a la Administración de Discapacidades del Desarrollo. Y eso es además de un recorte grande que se hizo el año pasado. Así que es una manera de ver cómo los recortes en un ciclo se acumulan y se convierten en más recortes en el siguiente ciclo. Así que pensando en lo que hace esta agencia, 126 millones es menos que 150 millones, pero se van sumando, así que se vuelven reducciones muy grandes en un par de años. No hemos llegado todavía a los recortes grandes que se acercan en 2027, 28 y 29 por HR1. Aquí es importante, y lo hemos visto en otros estados también, muchos de los recortes que están sucediendo están cayendo sobre programas autodirigidas. Y lo estoy diciendo porque estamos viendo a varios estados que están viendo primero recortar los pagos a cuidadores familiares. Y si se acuerdan de hace unas semanas, esa idea de que un manejo centralizado, ya sea en una institución o en una organización de cuidado manejado, que es lo que es cuidado familiar, están diciendo que tener una administración centralizada es más eficiente en costos que si las personas toman sus decisiones propias para quiénes va a cuidar. Creo que eso es la idea central de cómo están tomando las decisiones. En Maryland tienen una excepción. Todas las exenciones de cuidado a nivel de casa. Bueno, la razón de que los estados eh, están permitidos de tener estos programas, lo primero los estados tienen que comprobar que es más barato dar el servicio así con cuidadores familiares que tenerlo en una institución. Entonces, en Maryland serían $217,000 por persona anualmente. Entonces, para tener un cuidador familiar en casa, tienen que comprobar de que es menos que eso. Entonces, están diciendo nuestro costo de cuidado familiar está cada vez más costoso y, y el programa de servicios independientes o autodirigidos están siendo más costosos, pero es porque las personas que necesitan esos servicios, que normalmente son los que de por sí son más caros porque necesitan cuidado continuo, pero no hay personas disponibles para
contratar de otra manera. Entonces, ese programa autodirigido es la única forma en que pueden conseguir su cuidado. Entonces, en este estudio de Maryland están diciendo que el costo está subiendo, y hay más y más personas que lo necesitan. Y hay un requisito ahora que dice que si el costo sigue subiendo, pueden perder toda la exención para todo el estado. Entonces, el costo sí ha subido, pero pues sí, hay esa idea vieja que es más barato tener a todas las personas en un solo lugar que cada quien en su casa. Entonces, algo que tenemos que estar viendo, los servicios autodirigidos, sí hay más gasto ahí y puede haber una razón que no está relacionado ni con fraude ni con abuso de finanzas, pero los políticos están pensando de que si estamos gastando más, si podemos nada más en eso, si podemos centralizarlo, pensamos que eso va a rebajar los costos y pensamos que eso es lo que tenemos que hacer. Otro impacto de los recortes en Medicaid y HR1 es en servicios de salud mental. Muchas personas tienen mucha dificultad en recibir cuidado de servicios de salud mental y sobre todo si eres alguien con discapacidad y necesidad de servicios de salud mental. Entonces, este estudio habla de las divisiones psiquiátricas en varios hospitales. Medicaid también es una fuente principal de pagar salud mental, como 29% de los adultos o 15 millones de personas que reciben servicios de salud mental lo reciben por Medicaid y eso también está bajo peligro porque esos servicios cuestan más del dinero que les dan de reembolso. Parte es porque Medicaid no da todo el costo de estos servicios, pero la realidad también es que hay muchos hospitales que están pensando en eliminar todo el área de su negocio que que no dan todo, que no, que por ellos no entra todo el dinero necesario. De por sí hay capacidad limitada. Y si los reembolsos no cubren el costo del servicio, entonces va a ser de los primeros que se van a cortar cuando el presupuesto está más restringido, aunque sea la cosa que tiene más impacto cuando se recorta, porque no hay otras opciones para estos servicios. En Nebraska dijo que quería empezar antes sus requisitos de trabajo. Quieren hacer otro cambio más allá de lo que se incluyó en HR1. No hemos hablado mucho de cobertura retroactiva de Medicaid, pero HR1 cambia cuántos meses Medicaid pagaría gastos retroactivos, es decir, los gastos que se incurrieron antes de que la persona entrara en Medicaid. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un bebé con problemas de salud no esperados o personas que tienen un accidente, eso es muy importante porque puede tener muchos gastos en un poco tiempo y es tardado meterse en Medicaid. Y entonces este requisito es para darle tiempo a la gente para que pasen todo el tiempo de tramitar su Medicaid y que no entren en bancarrota antes de que puedan
am, conseguir su Medicaid cuando tuvieron un accidente o tuvieron un bebé con necesidades médicas mayores. HR1 cambia la cobertura retroactiva. Antes era 3 meses ah, antes, cobertura 3 meses antes de entrar en Medicaid. Medicaid ahora dice que los que no tenían cobertura expandida solo van a tener 2 meses y los que sí tenían Medicaid expandida solo tienen un mes de tiempo. ah, Entonces, si las personas están ya con un accidente o en el hospital y necesitas hacer todos los trámites y entregar todos los papeles para meterte en Medicaid, entonces si solo tienes un mes, es posible que tengan más y más gastos que no se van a cubrir por Medicaid porque no pudiste hacer todo el trámite a tiempo. Nebraska quiere hacer todavía más, quiere decir, no queremos pagar ningún gasto retroactivo y están pidiendo al CMS permiso para no tener nada de cobertura retroactiva empezando el 1 de octubre de este año. Sería el primer estado que hace esto. Hay otros estados que han reducido el tiempo de cobertura retroactiva, han puesto algunas excepciones, pero la razón que están dando para eso es que, bueno, vamos a ahorrar millones de dólares para el Medicaid de Nebraska porque Medicaid no va a tener que pagar esos gastos viejos, pero no es nada claro si eso les va a ahorrar dinero porque, de nuevo, las familias donde una persona va a poder tener Medicaid, ellos no tienen dinero para pagar al hospital si entraron por una emergencia. Entonces, Medicaid puede ser que no lo pague, pero si la familia no tiene bienes que pueden vender para pagar o no tienen dinero para pagar porque son pobres y por eso están elegibles para Medicaid, entonces estás poniendo a tu sistema de salud en riesgo porque gastos muy grandes de repente ya no van a poder ser cubiertos por nadie. Y mucha gente, sobre todo personas con discapacidades, están en Medicare y Medicaid. Se llaman personas dualmente elegibles. Eso es lo que quiere decir dually eligible, es que están en Medicare y Medicaid. Es muy importante para adultos mayores de bajos recursos. Este es un artículo, Justicia en Envejecimiento. Está hablando de cómo HR1, qué impacto tiene sobre esta población en específico. Y otra vez es una preocupación sobre personas que son dualmente elegibles, que pueden tener Medicare y Medicaid, pueden perder parte de su apoyo de Medicaid que necesitan y no hay un servicio de Medicare que pague lo que necesitan. También ha habido cambios en HR1 que lo hacen más difícil para la gente saber si pueden entrar en Medicare y Medicaid. ¿Por qué es importante elegibilidad dual? Es porque Medicaid es el último recurso para mucha gente. Cualquier otra fuente de financiamiento se usa antes de Medicaid. Queremos que Medicaid solo pague las cosas que nadie más paga. Entonces, muchos estados se han dado cuenta que Medicare, que 100% de su financiamiento es federal, y todas esas personas que pagan impuestos pagan dinero al
al gobierno federal. Entonces, algunas personas en el estado que han pagado a los dinero al gobierno federal van a estar recibiendo estos beneficios y los estados se benefician cuando la gente usa Medicare, porque Medicare es dinero federal y Medicaid requiere dinero del estado. Entonces, muchos estados han querido asegurarse que las personas con elegibilidad dual que están usando Medicare lo más posible para disminuir los gastos en Medicaid. Pero ahora los estados no necesitan hacerlo más fácil para la gente darse cuenta de estar en ambos. Entonces, personas que podrían estar dualmente elegibles y solo están en Medicaid, quiere decir que es más gasto que tiene que pagar el estado. Otra acción relacionada con esta elegibilidad retroactiva. En este caso, para las personas con elegibilidad dual o doble, importa más porque tienen ciertas protecciones económicas. Si están en ambos programas, son personas de ingresos bajos, así que para personas que están en esa categoría de ingresos, el perder la cobertura retroactiva significa que tienen un mayor riesgo de tener cobros que nadie está dispuesto a pagar. HR1 no tiene requisitos de trabajo para las personas con elegibilidad dual, pero para muchas personas es preocupante. Se preocupan de que los sistemas estatales no se den cuenta automáticamente de que las personas tengan esa doble elegibilidad y reciban mensajes diciendo que tienen que hacer cosas que en realidad no tienen que hacer. Y esto significa que las personas tienen que saber que se pueden quejar y hacer ese cambio, o bien van a acabar haciendo papeleo que no debería ser necesario para no perder su cobertura como resultado de un error del Estado. Ahora, hablando de ese fondo de transformación de hospitales rurales de 50.000 millones, también en HR1, ya hemos hablado de cómo este fondo se limitaba para ser usado en ciertas cosas nada más. Este artículo habla de cómo las cosas para las que se pueden usar esos fondos no son realmente las cosas que necesitan los hospitales rurales. La ley prohíbe que se usen los fondos para remodelar, renovar las instalaciones y para los servicios mismos que se ofrecen. Entonces se pueden usar los fondos, pero los hospitales rurales dicen, estas cosas no nos van a ayudar a permanecer abiertos. Hay 10 estados que están diciendo, ok, existen estos fondos, pero vamos a tener que recortar los servicios que ofrecen los hospitales para poder seguir abiertos. Hay otros estados, eh, la semana pasada hablamos de Carolina del Sur, pero hay otros que están diciendo, ok, podemos usar los fondos de este fondo para convertir sus hospitales en hospitales rurales de emergencia, pero eso reduce el acceso. Significa que esa nueva designación obliga a los hospitales a no ofrecer ciertos tipos de servicios. Básicamente se está convirtiendo estos hospitales en hospitales solamente de emergencia y de servicios ambulatorios. O sea, las personas que necesitan acceso a otras cosas no pueden ir ahí. Así que, de nuevo, seguimos hablando de este método como en el que se está queriendo reorganizar estos servicios. Entonces, estos hospitales rurales se les está viendo como lugares para estabilizar a un paciente y luego enviarlo a otro lugar.
Esto acarrea sus propios problemas. Si una persona no puede recibir atención en el lugar donde vive, puede que esté en riesgo de no llegar al lugar donde sí se puede recibir el servicio. Este país es muy grande, hay mucho espacio, muchos lugares en los que el siguiente lugar con atención médica está lejos. Hay otros estados que dicen vamos a usar el dinero de estos fondos para hacer recortes a los servicios. Así que están analizando qué servicios se ofrecen dónde y tomando decisiones en los que no van a ofrecer esos servicios o van a ofrecer telesalud o citas médicas a distancia. De nuevo, esto ahorra dinero porque está reduciendo los servicios a las personas en estas comunidades. Hablamos de que Wisconsin aprobó los fondos necesarios para cumplir los requisitos de HR1 y SNAP. Ahora otros estados están debatiendo sus propias versiones de leyes similares. Están decidiendo aprobar cantidades de dinero que tal vez no son suficientes. Ohio acaba de decidir ofrecer 12.5 millones de dólares, que es menos de los 38 millones que están a punto de perder. Esto va a cubrir parcialmente los fondos federales que desaparecieron desde octubre por la ley HR1. Esto es importante porque es una estrategia legislativa para decidir cómo distribuimos cierta cantidad de dinero. En este caso, Ohio dice, no vamos a proveer todo lo que se necesita. Esto es una decisión ya legislativa, ¿no? No vamos a ofrecer la diferencia de lo que se perdió del gobierno federal. Vamos a ofrecer esta cantidad parcial y la vamos a dividir de manera igual entre los 88 condados de Ohio. Cada condado va a recibir $226,000. Para algunos condados, me parece que unos 59 de los condados, esa cantidad de dinero es suficiente para cubrir la cantidad de fondos que perdieron. Son los condados con poblaciones pequeñas, pocas personas que usan SNAP, tal vez más rurales. Pero para los condados más grandes en Ohio, donde vive más gente, tal vez más gente usa SNAP, esos $226,000 no se acerca siquiera a la cantidad de dinero que se perdió de los fondos federales que ya no van a llegar. Para estos condados, de pronto, su presupuesto local va a estar bajo mucha presión porque el Estado no está llenando ese hueco. Si miran los condados que se mencionan en el artículo, son poblaciones grandes. Cleveland, Columbus, Cincinnati, Toledo, Dayton. Son lugares donde como la legislatura decidió eh, distribuir el dinero, no, no está llenando el hueco que tienen estas áreas. Hemos oído este debate muchas veces, es como una supuesta división entre el mundo urbano y rural. Este, ¿cómo se divide el dinero? Si va en base a la población, tal vez va a lugares solo urbanos y tal vez las áreas rurales se quedan sin suficiente atención. Es un debate que oímos constantemente. Así que algo que podemos pensar es que los gobiernos de los condados también tienen un proceso presupuestario y estamos viendo los impactos que van a afectar en diferentes niveles. Los recortes federales causan problemas a nivel estatal. La distribución que tienen que hacer ellos deja algunos condados con huecos y
es un estado, es un problema que se va como, em, se va volviendo más y más grandes, porque no hay manera de dejarle ese problema a alguien más. No desaparece en ningún momento. Otra cosa que sucedió, porque Ohio no asignó la cantidad de dinero que va a perder del gobierno federal, los pone en riesgo de tener penalizaciones económicas por demasiados errores. De nuevo, los lugares con más personas, más población, por supuesto va a tener un mayor riesgo de tener errores, porque ahí simplemente hay más trabajo de este tipo. Así que esto puede acarrear impactos muy serios para todo el gobierno de ese estado, incluyendo a los condados que se van a ver en aprietos. Ok, solo hubo un comentario. ¿En qué momento es que una situación de crisis, situación de emergencia se vuelve permanente? Uf, buena pregunta. Esos fondos para las crisis solo se pueden usar una vez, son limitados. Entonces no se pueden volver soluciones permanentes, solo se pueden usar una vez, así que no son buena solución para los costos a largo plazo. Por eso es que me frustra a mí cuando oímos legisladores que dicen, tenemos aquí esta cantidad de dinero y si la usáramos resolveríamos esto y aquello. Y entonces yo pienso, bueno, depende de si el problema del que hablan va a durar a largo plazo y menos aún si va a aumentar con el tiempo. Y generalmente los costos estatales, eso es lo que sucede con ellos. El gobierno ejecutivo, la educación, la salud, son puras cosas que existen a largo plazo y que tienden a aumentar de costo. Sí, exacto. Es como llenar un hoyo en la carretera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a las intérpretes.